Los caballeros de la ciudad de Barcelona, por complacer a don Antonio y por agasajar a don Quijote y dar lugar a que descubriese sus sandeces, ordenaron de correr sortija de allí a 6 días, que no tuvo efecto por la ocasión que se dirá adelante. Diole gana a don Quijote de pasear la ciudad a la llana y a pie, temiendo que si iba a caballo le habían de perseguir los muchachos, y así él y Sancho, con otros 2 criados que don Antonio le dio, salieron a pasearse. Sucedió, pues, que yendo por una calle, alzó los ojos don Quijote y vio escrito sobre una puerta con letras muy grandes: «Aquí se imprimen libros», de lo que se contentó mucho, porque hasta entonces no había visto imprenta alguna y deseaba saber cómo fuesen. Entró dentro con todo su acompañamiento y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella, y finalmente toda aquella máquina que en las emprentas grandes se muestra. Llegábase don Quijote a un cajón y preguntaba qué era aquello que allí se hacía. Dábanle cuenta los oficiales, admirábase y pasaba adelante. Llegó en otras a uno y preguntóle qué era lo que hacía. El oficial, enseñándole a un hombre de muy buen talle y parecer y de alguna gravedad, le respondió: «Señor, este caballero que aquí está ha traducido un libro toscano en nuestra lengua castellana, y estoyle yo componiendo para darle a la estampa». ¿Qué título tiene el libro? A lo que el autor respondió: «Señor, el libro en toscano se llama Le Bagatelle». ¿Y qué responde Le Bagatelle en nuestro castellano? Le Bagatelle es como si en castellano dijésemos los juguetes. Y aunque este libro es en el nombre humilde, contiene y encierra en sí cosas muy buenas y sustanciales. Yo sé algún tanto del toscano y me precio de cantar algunas estancias del Ariosto. Pero dígame vuesa merced, señor mío, y no digo esto porque quiero examinar el ingenio de vuesa merced, sino por curiosidad nomás. ¿Ha hallado en su escritura alguna vez nombrar piñata? Sí, muchas veces. ¿Y cómo la traduce vuesa merced en castellano? ¿Cómo la había de traducir sino diciendo olla? Cuerpo de tal, y que adelante está vuesa merced en el toscano idioma. Yo apostaré una buena apuesta, que a donde diga en el toscano piace, dice vuesa merced en el castellano place. A donde diga piu, dice más, y el su declara con arriba y el giu con abajo. Sí, declaro, por cierto, porque esas son sus propias correspondencias. Osaré yo jurar que no es vuesa merced conocido en el mundo, enemigo siempre de premiar los floridos ingenios, ni los loables trabajos. ¿Qué de habilidades hay perdidas por ahí? ¿Qué de ingenios arrinconados? ¿Qué de virtudes menospreciadas? Pero con todo esto, me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las escurecen y no se ven con la lisura y tez de la haz. Y el traducir en lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución, como no le arguye el que traslada ni el que copia un papel en otro papel. Y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir, porque en otras cosas peores se podría ocupar el hombre y que menos provecho le trujesen. Fuera de esta cuenta van los 2 famosos traductores, el uno, el doctor Cristóbal de Figueroa en su Pastor Fido, y el otro, don Juan de Jáuregui en su Aminta, donde felizmente ponen en duda cuál es la traducción o cuál el original. Pero dígame vuesa merced, ¿este libro imprímese por su cuenta
¿O tiene ya vendido el privilegio a algún librero? Por mi cuenta lo imprimo y pienso ganar 1000 ducados por lo menos con esta primera impresión, que ha de ser de 2000 cuerpos y se han de despachar a 6 reales cada uno en Daca Las Pajas. Bien está vuesa merced en la cuenta. Bien parece que no sabe las entradas y salidas de los impresores y las correspondencias que hay de unos a otros. Yo le prometo que cuando se vea cargado de 2000 cuerpos de libros, vea tan molido su cuerpo que se espante, y más si el libro es un poco avieso y no nada picante. Pues qué, ¿quiere vuesa merced que se lo dé a un librero que me dé por el privilegio 3 maravedís y que aún piensa que me hace merced en dármelos? No, yo no imprimo mis libros para alcanzar fama en el mundo, que ya en él soy conocido por mis obras. Provecho quiero, que sin él no vale un cuartín la buena fama. Dios le dé a vuesa merced buena manderecha. Y pasó adelante a otro cajón, donde vio que estaban corrigiendo un pliego de un libro que se intitulaba Luz del alma, y en viéndole dijo: Estos tales libros, aunque hay muchos de este género, son los que se deben imprimir, porque son muchos los pecadores que se usan y son menester infinitas luces para tantos desalumbrados. Pasó adelante y vio que asimismo estaban corrigiendo otro libro, y preguntando su título, le respondieron que se llamaba la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal vecino de Tordesillas. Ya yo tengo noticia de este libro, y en verdad y en mi conciencia que pensé que ya estaba quemado y hecho polvos por impertinente. Pero su San Martín se le llegará como a cada puerco, que las historias fingidas tanto tienen de buenas y de deleitables cuanto se llegan a la verdad o la semejanza de ella, y las verdaderas tanto son mejores cuanto son más verdaderas. Y diciendo esto, con muestras de algún despecho, se salió de la imprenta. Grandes eran los discursos que Don Quijote hacía sobre la respuesta de la encantada cabeza, sin que ninguno de ellos diese en el embuste, y todos paraban con la promesa que él tuvo por cierta del desencanto de Dulcinea. Allí iba y venía y se alegraba entre sí mismo, creyendo que había de ver presto su cumplimiento. Y Sancho, aunque aborrecía el ser gobernador como queda dicho, todavía deseaba volver a mandar y a ser obedecido, que esta mala aventura trae consigo el mando, aunque sea de burlas. En resolución, aquella tarde, don Antonio Moreno, su huésped, y sus 2 amigos, con Don Quijote y Sancho, fueron a las galeras. El cuatralbo, que estaba avisado de su buena venida, por ver a los 2 tan famosos, Quijote y Sancho, apenas llegaron a la marina, cuando todas las galeras abatieron tienda y sonaron las chirimías. Arrojaron luego el esquife al agua, cubierto de ricos tapetes y de almohadas de terciopelo carmesí, y en poniendo que puso los pies en él Don Quijote, disparó la capitana el cañón de crujía, y las otras galeras hicieron lo mismo. Y al subir Don Quijote por la escala derecha, toda la chusma le saludó como es uso cuando una persona principal entra en la galera, diciendo 3 veces: dióle la mano el general, que con este nombre le llamaremos, que era un principal caballero valenciano. Abrazó a Don Quijote diciéndole: este día señalaré yo con piedra blanca
por ser uno de los mejores que pienso llevar en mi vida, habiendo visto al señor Don Quijote de la Mancha. Tiempo y señal que nos muestra que en él se encierra y cifra todo el valor de la andante caballería. Con otras no menos corteses razones, le respondió Don Quijote, alegre sobremanera de verse tratar tan a lo señor. Entraron todos en la popa, que estaba muy bien aderezada, y sentáronse por los bandines. Púsose el cómitre en crujía y dio señal con el pito que la chusma hiciese fuera ropa, que se hizo en un instante. Sancho, que vio tanta gente en cueros, quedó pasmado, y más cuando vio hacer tienda con tanta priesa, que a él le pareció que todos los diablos andaban allí trabajando. Pero esto todo fueron tortas y pan pintado para lo que le sucedió en la galera, que se dirá en el siguiente capítulo, que se titula De lo mal que le avino a Sancho Panza con la visita de las galeras y la nueva aventura de la hermosa morisca. Cuenta el autor de esta historia que así que vio Sancho tanta gente en cueros, quedó pasmado, y más cuando vio hacer tienda con tanta priesa, que a él le pareció que todos los diablos andaban allí trabajando. Pero esto todo fueron tortas y pan pintado para lo que ahora diré. Estaba Sancho sentado sobre el estanterol, junto al espaldar de la mano derecha, el cual, ya avisado de lo que había de hacer, asió de Sancho y, levantándole en los brazos, toda la chusma puesta en pie y alerta, comenzando de la derecha banda, le fue dando y volteando sobre los brazos de la chusma, de banco en banco con tanta priesa, que el pobre Sancho perdió la vista de los ojos y sin duda pensó que los mismos demonios le llevaban. Y no pararon con él hasta volverle por la siniestra banda y ponerle en la popa. Quedó el pobre molido y jadeando y trasudando, sin poder imaginar qué fue lo que sucedido le había. Don Quijote, que vio el vuelo sin alas de Sancho, preguntó al general si eran ceremonias aquellas que se usaban con los primeros que entraban en las galeras, porque si acaso lo fuesen, él, que no tenía intención de profesar en ellas, no quería hacer semejantes ejercicios, y que votaba a Dios que si alguno llegaba a asirle para voltearle, que le había de sacar el alma a puntillazos. Y diciendo esto, se levantó en pie y empuñó el arma. A este instante abatieron tienda y con grandísimo ruido dejaron caer la entena de alto abajo. Pensó Sancho que el cielo se desencajaba de sus quicios y venía a dar sobre su cabeza, y agobiándola lleno de miedo, la puso entre las piernas. No las tuvo todas consigo Don Quijote, que también se estremeció y encogió de hombros y perdió la color del rostro. La chusma hizo la entena con la misma priesa y ruido que la habían amainado, y todo esto callando como si no tuvieran voz ni aliento. Hizo señal el cómitre que zarpasen el ferro, y saltando en mitad de la crujía, con el corbacho o rebenque, comenzó a mosquear las espaldas de la chusma y a alargarse poco a poco a la mar. Cuando Sancho vio a una moverse tantos pies colorados, que tales pensó él que eran los remos, dijo entre sí: Estas sí son verdaderamente cosas encantadas, y no las que mi amo dice. ¿Qué han hecho estos desdichados que en sí los azotan? ¿Cómo este hombre solo que anda por aquí silbando tiene atrevimiento para azotar a tanta gente?
Ahora yo digo que este es infierno, o por lo menos el purgatorio. Don Quijote, que vio la atención con que Sancho miraba lo que pasaba, le dijo: Ah, Sancho amigo, y con qué brevedad y cuán a poca costa os podíades vos, si quisiéredes, desnudar de medio cuerpo arriba, poneros entre estos señores y acabar con el desencanto de Dulcinea. Pues con la miseria y pena de tantos, no sentiríades vos mucho la vuestra, y más, que podría ser que el sabio Merlín tomase en cuenta cada azote de estos, por ser dados de buena mano, por 10 de los que vos finalmente os habéis de dar. Preguntar quería el general qué azotes eran aquellos o qué desencanto de Dulcinea, cuando dijo el marinero: Señala Cemonjuide que hay bajel de remos en la costa por la banda del poniente. Esto oído, saltó el general en la crujía y dijo: ¡Ea, hijos, no se nos vaya! Algún bergantín de corsarios de Argel debe ser este que la atalaya nos señala. Llegáronse luego las otras 3 galeras a la capitana a saber qué se les ordenaba. Mandó el general que las 2 saliesen a la mar y él con la otra iría tierra a tierra, porque ansí el bajel no se les escaparía. Apretó la chusma a los remos, impeliendo las galeras con tanta furia que parecía que volaban. Las que salieron a la mar, a obra de 2 millas, descubrieron un bajel que con la vista le marcaron por de hasta 14 o 15 bancos. Y así era la verdad, el cual bajel, cuando descubrió las galeras, se puso en caza con intención y esperanza de escapar por su ligereza. Pero avínole mal, porque la galera capitana era de los más ligeros bajeles que en la mar navegaban, y así le fue entrando que claramente los del bergantín conocieron que no podían escaparse. Y así, el arráez quisiera que dejaran los remos y se entregaran por no irritar a enojo al capitán que nuestras galeras regía. Pero la suerte, que de otra manera lo guiaba, ordenó que ya que la capitana llegaba tan cerca que podían los del bajel oír las voces que desde ella les decían que se rindiesen, 2 toraquis, que es como decir 2 turcos, borrachos que en el bergantín venían con otros 12, dispararon 2 escopetas con que dieron muerte a 2 soldados que sobre nuestras arrumbadas venían. Viendo lo cual, juró el general de no dejar con vida a todos cuantos en el bajel tomasen, y llegando a embestir con toda furia, se le escapó por debajo de la palamenta. Pasó la galera adelante un buen trecho. Los del bajel se vieron perdidos. Hicieron vela en tanto que la galera volvía, y de nuevo a vela y a remo se pusieron en caza. Pero no les aprovechó su diligencia tanto como les dañó su atrevimiento, porque alcanzándoles la capitana a poco más de media milla, les echó la palamenta encima y los cogió vivos a todos. Llegaron en esto las otras 2 galeras, y todas 4 con la presa volvieron a la playa, donde infinita gente los estaba esperando, deseosos de ver lo que traían. Vio fondo el general cerca de tierra y conoció que estaba en la marina el virrey de la ciudad. Mandó echar el esquife para traerle y mandó amainar la entena para ahorcar luego al arráez y a los demás turcos que en el bajel había cogido, que serían hasta 36 personas, todos gallardos y los más escopeteros turcos. Preguntó el general quién era el arráez del bergantín y fuele respondido por uno de los cautivos en lengua castellana, que después pareció ser renegado español:
Este mancebo, señor, que aquí ves, es nuestro Arráez. Y mostróle uno de los más bellos y gallardos mozos que pudiera pintar la humana imaginación. La edad, al parecer, no llegaba a 20 años. Preguntóle el general: Dime, mal aconsejado perro, ¿quién te movió a matarme mis soldados, pues veía ser imposible el escaparte? ¿Ese respeto se guarda a las capitanas? ¿No sabes tú que no es valentía la temeridad? Las esperanzas dudosas han de hacer a los hombres atrevidos, pero no temerarios. Responder quería el Arráez, pero no pudo el general por entonces oír la respuesta por acudir a recibir al virrey, que ya entraba en la galera, con el cual entraron algunos de sus criados y algunas personas del pueblo. Buena ha estado la caza, señor general. Y tan buena cual la verá vuestra excelencia agora colgada de esta entena. ¿Cómo ansí? Porque me han muerto contra toda ley y contra toda razón y usanza de guerra 2 soldados de los mejores que en estas galeras venían. Y yo he jurado de ahorcar a cuantos he cautivado, principalmente a este mozo, que es el Arráez del bergantín. Y enseñóle al que ya tenía atadas las manos y echado el cordel a la garganta esperando la muerte. Miróle el virrey, y viéndole tan hermoso y tan gallardo y tan humilde, dándole en aquel instante una carta de recomendación su hermosura, le vino deseo de excusar su muerte, y así le preguntó: Dime, Arráez, ¿eres turco de nación, o moro, o renegado? A lo cual el mozo respondió en lengua así mismo castellana: Ni soy turco de nación, ni moro, ni renegado. Pues, ¿qué eres? Mujer cristiana. ¿Mujer y cristiana, y en tal traje y en tales pasos? Más es cosa para admirarla que para creerla. Suspended, oh señores, la ejecución de mi muerte, que no se perderá mucho en que se dilate vuestra venganza en tanto que yo os cuente mi vida. ¿Quién fuera el de corazón tan duro que con estas razones no se ablandara, o al menos hasta oír las que el triste y lastimado mancebo quería decir? El general le dijo que dijese lo que quisiese, pero que no esperase alcanzar perdón de su conocida culpa. Con esta licencia, el mozo fingido comenzó a contar su historia como más adelante se relatará.